La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, las bienaventuranzas. Y nos vamos a enfocar en un solo versículo, que es el 3. Voy a comenzar con el 1 de Mateo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos ya hemos estudiado que es el reino de Dios. No es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. O sea, nosotros podemos tener gozo y paz en el Señor a través de su Santo Espíritu, pero estas son las condiciones, estas son las situaciones que debemos de vivir para que el Señor se manifieste en nosotros. Debemos de ser pobres en espíritu. Entonces, nosotros como cristianos, cuando escuchamos el testimonio de Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe por escuchar el testimonio de Cristo Jesús. Ya en eso somos salvos, pero necesitamos el conocimiento de su palabra para entenderlo. Y esto hay un proceso para ir obteniendo ese conocimiento. Entonces el Señor, Cristo Jesús, una de las situaciones que deben de pasar es de que debemos de ser pobres en espíritu. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento lo que es pobre en espíritu. Vamos a... Déjenme ver. Al Salmo 18:27. Esto que dice Jesús ya estaba escrito. 18:27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Entonces, ¿qué es lo opuesto de ser pobre en espíritu? Lo opuesto es ser altivo, orgulloso, orgullosa. 138:6. Porque Jehová es excelso, atiende al humilde. ¿Se fijan? Atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, yo les he compartido que la humildad, nosotros por naturaleza somos orgullosos. La palabra de Dios nos va quebrantando y nos va enseñando para que eventualmente, hermanos, reconozcamos que somos pecadores. O sea, ser humilde es reconocernos que somos pecadores. Esa es la humildad. En la medida, eso ya lo sabemos todos nosotros. Pero fíjense, precisamente por las falsas enseñanzas, la mayoría de doctrinas enseñan, aunque no lo crean, a ser orgullosos. Entonces el orgullo está por donde quiera, hermanos. Por donde quiera. O sea, tenemos que cuidarnos de ser altivos. Porque, por ejemplo, Jesús hacía algún milagro y Jesús le decía: no le digas a nadie. ¿Para qué? Para que después no viniera la gente y lo quisieran. O sea, todavía no era su tiempo para que lo pusieran como rey ahí. Entonces, Jesús nos muestra la condición que nosotros debemos de imitar a Jesús en todo, en todo.
Él es la imagen a la que debemos imitar, a nuestro Padre Dios, a Jesús. Entonces, el querer, hay una oración que la dice precisamente Jesús. Una oración de una persona orgullosa, de una persona altiva. Era un fariseo precisamente. El ejemplo del orgulloso es el fariseo y el escriba. Jesús les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Eran altivos. Eran altivos. Eran judíos, hermanos. Eran judíos. Pero ellos llegaron a presumir tanto que eran el pueblo elegido de Dios. Lo eran, era el pueblo escogido por Dios. Pero el Señor les dio los mandamientos precisamente para que no existiera ese orgullo entre ellos. Entonces, el tener una posición, el tener dinero, el tener algún cargo, eso muchas veces en la carne se tiende al orgullo. Por ejemplo, cuando Jesús les dijo que él iba a morir, ya entre los discípulos andaban viendo a ver quién iba a reemplazar a Jesús. Entonces Jesús viene y les dice, la gente del mundo se enseñorea de las personas. Dice, entre ustedes no debe de ser así. El que quiera ser el mayor en el reino de Dios tiene que servir a su prójimo. Ese es el mayor en el reino de Dios. Obviamente Jesús vino a servir a la humanidad, no nada más a los de su generación. Él vino a servirnos. Por eso Jesús es el mayor de todos, porque Él es servidor. Él no vino a presumir, Él vino a servir. Él se humilló, siendo Dios, se humilló tomando forma de siervo para nuestro beneficio. Entonces, fíjense en Proverbios 6, del 16 al 19, hay 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Lean hasta el 19. En el libro del Apocalipsis hay un llamado a la soberbia, precisamente donde el Señor les dice a la iglesia de Asia que se cuidaran de la doctrina de los nicolaitas, la que yo también aborrezco, dice el Señor. ¿Qué es lo que enseñaba la doctrina de los nicolaitas? Esto precisamente. ¿Qué hacen los nicolaitas? Que es lo mismo que los fariseos, escribas y fariseos hipócritas. Es lo mismo. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, corazón que maquina pensamientos inicuos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esas cosas Dios las aborrece. Y esto pasa usualmente en las iglesias donde hay falsa doctrina, hermanos. Falsa doctrina. El católico presume que es la iglesia verdadera porque es la más antigua. Los pentecostales presumen que ellos son la iglesia verdadera porque ellos son los que hablan en lenguas. Y así, los adventistas dicen que son la iglesia verdadera porque guardan el sábado. Todo eso es orgullo, hermanos.
Hay un ejemplo que muestra Jesús en relación a la oración del publicano y el del fariseo, la del fariseo. El fariseo viene y se enaltece delante de Dios. Señor, mira, yo no soy como aquel. Yo no soy como el publicano. Yo doy diezmos, yo ofrendo, yo hago esto, yo hago el otro. O sea, viene a presumir delante de Dios. El publicano, que era pecador, simplemente reconoció su condición de pecador y él ni siquiera queriendo levantar los ojos, se golpeaba el pecho y decía, Señor, perdóname, porque soy pecador. Soy un pecador, yo te falto, Señor. Perdóname. Cuando se va el publicano, se va bien. Jesús lo dice. Se va bien, ¿por qué? Porque reconoce su condición de pecador. Pero el que se enaltece, hermanos, es humillado. Es humillado. Precisamente en lo que presume. En lo que presume. Fíjense, hay algo de lo que no se habla cuando se habla de la destrucción de Israel en el año 70. Dios usó al ejército romano para destruir el orgullo de los escribas y fariseos hipócritas. Pero no solamente de los fariseos, sino de todos aquellos que despreciaron a Jesús. Y eso ha pasado siempre, hermanos, siempre ha pasado eso. Entonces, en el caso de los judíos se puede ver, está la historia escrito, es literal. Todo comenzó, hermanos, todo comenzó por despreciar a Jesús. ¿Cuál fue la consecuencia? Precisamente los religiosos orgullosos que por no aceptar a Jesús nunca entendieron la ley, nunca entendieron la palabra de Dios. Y por no entender la palabra de Dios, empezó a haber disturbios, porque eran muy religiosos. Algo así como lo que está pasando en Afganistán ahorita. Algo así como lo que está pasando en toda América, el continente americano, donde hay muchas personas con espíritu de fariseo que se la pasan condenando a todo mundo, pensando ellos que son mejores que otros. Y en lugar de predicar a Jesús, obviamente no es toda la gente, hay pura condenación en contra de las que abortan, en contra de las que en contra de las feministas, en contra de, o sea, cada país tiene su. Entonces, lo que es necesario en este mundo, hermanos, es conocer a Jesús y rendirnos a Jesús. Una nación que hace esto tiene paz. Tiene paz. No solamente la persona, la nación es bendecida, hermanos. Estados Unidos ha sido bendecida precisamente porque es una nación cristiana. Pero como está escrito, ¿verdad? Todos nos desviamos. A una nos hicimos inútiles. Lo que hablamos es puro veneno. Pero como se predica el Evangelio, se predica el testimonio de Cristo Jesús, bueno, el Señor tiene cuidado. El Señor tiene cuidado de esta nación, porque no toda la gente lo desprecia a Jesús. Entonces, nosotros, en la medida que vamos estudiando la palabra de Dios, nosotros estudiamos la palabra de Dios para vivir mejor, hermanos. Esa es la razón por la que estudiamos la palabra de Dios, para vivir mejor.
Porque el Señor, o sea, nosotros ya tenemos recompensa aquí. Y la recompensa, ¿cuál es la recompensa aquí? La recompensa es de que Dios acampa alrededor de nosotros para defendernos de los que nos persiguen. Esa es una gran bendición. Yo no sé si lleguen a comprender eso, hermanos. Hay persecución contra nosotros, nos vienen de todos lados y algunas veces, vamos a decir, no actuamos. Déjenme compartirles, por ejemplo, lo que ayer pasó una situación aquí en mi casa. La persecución viene por todas partes. Cuando hablo de persecución es para quitarnos la paz. Para quitarnos la paz. Por un lado, viene alguien a pelear. A pelear precisamente, o sea, yo soy predicador. Viene una persona a mi casa, por la razón que sea, y no, déjame compartir, no, vete a predicar a otro lugar, hombre. ¿Por qué? Porque empieza a gritar aquí en mi casa, o sea, se quita esa paz que hay. Entonces uno le dice, no grites, entonces es por demás. Es por demás, o sea, entre más le dice uno, no grites, más grita. Entonces, y yo les voy a decir, hermanos, no es fácil. ¿Cómo le haces con una persona así? Uno puede ignorar que hable, ¿verdad? Pero precisamente no es una persona, son demonios. Entonces los deja uno hablar. Y de repente, precisamente porque los deja uno hablar y se pasan, no media hora, horas, hermanos, 5, 6, 8, 10 horas seguidas sin parar. Y se la pasan condenando a todo mundo. ¿Verdad? Las cosas que vienen, que nadie está preparado y que por no guardar el sábado y es una de griterías por horas. Pues bueno, de repente uno dice, oye, pues ya párale, o sea, puro gritar y gritar. Y esto no ha pasado una vez, 5 veces, 10 veces, no, hermano, cientos de veces, a tal punto donde yo, por ejemplo, le digo a esta persona, no eres bienvenido a mi casa. ¿Por qué? Porque tú nomás andas peleando, no eres bienvenido. Y de hecho, o sea, yo siempre uso la palabra de Dios. Por ejemplo, Jesús anda predicando y viene su mamá y sus hermanos precisamente a interrumpir ese trabajo que le fue encomendado. Señor, te llaman tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, ¿qué dice Jesús? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? En ese momento no era ni su madre ni sus hermanos. Era el demonio ahí interrumpiendo. Por ejemplo, otro ejemplo. María, ahí está el pecado de María. ¿Cuál era el pecado de María? Queriendo interrumpir el trabajo de Jesús. ¿Por qué? Porque es su hijo. Es su hijo. María tenía miedo que lo fueran a matar. Ella sabía que querían matar a Jesús. Así como diciendo, no, hijo, vente, te van a matar. Y Jesús, ¿qué dice? Básicamente está diciendo, esa no es mi madre, ese es Satanás. Por ejemplo, otro ejemplo, Jesús dice, me van a matar, o sea, les está hablando de lo que va a pasar. Y Pedro le dice, no, Señor, que no te pase eso. ¿Era Pedro el que estaba hablando? ¿Cómo contestó Jesús? Atrás de mí, Satanás.
Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de... ¿Se fijan? O sea, Dios, Satanás usa personas para quitarnos la paz. Esa es la persecución, hermanos. Esa es la persecución en contra de los cristianos. A través de enfermedades, a través de en la familia, con tus hijos, a peleas. Entonces uno tiene que estar bien arraigado del Señor. Es ahí donde nosotros podemos descansar en Jesús. Esas son las tribulaciones de las que habla la palabra de Dios. Entonces, necesitamos sabiduría porque no siempre se hace o no siempre hacemos lo que es correcto. Entonces, para eso necesitamos sabiduría. Por ejemplo, a mí el Señor me dio palabra de ciencia, pero necesito sabiduría para poder poner en práctica la palabra de ciencia. Porque si no tengo la sabiduría, que ya está en el Espíritu, tenemos el Espíritu y el Espíritu no nos lo da por medida, depende de nosotros. Entonces, por ejemplo, un siervo dice, si no tienes sabiduría, pídela a Dios. Entonces yo le digo, Señor, deme sabiduría para comportarme correctamente con las personas que siempre están persiguiéndome. Porque eso no para, hermanos. La persecución no para, es de una forma, de otra, de otra, de otra. Entonces, pues bueno, cuando no está uno bien cimentado, llevando una vida de oración, pues ahí es en donde uno puede caer, que es precisamente lo que le pasó a Timoteo. Y lo vamos a leer. Entonces, esas personas que vienen contra nosotros, y entre ellos está la familia, no lo digo yo, lo dice Jesús, nosotros debemos de bendecir a aquellos que vienen contra nosotros. Por ejemplo, ayer yo platicaba con dos de mis hermanos, uno de ellos, el que siempre anda gritando y siempre anda... Entonces, pues sí, se pierde la paz. Entonces, está la palabra que dice el Señor, no des lo santo a los perros. Y yo he caído en eso, hermanos, muchas veces. He caído en eso muchas veces. ¿Por qué? Porque pareciera que uno quisiera imponerles para que ellos tengan paz. Entonces, eventualmente el Señor me lleva, el Espíritu me lleva de que yo estoy desobedeciendo eso. O sea, yo debo de alguna forma de entender, ya no les tengo yo que predicar. No soy yo ya el que les tengo que predicar. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar. Entonces yo digo, Señor, pues deme la sabiduría para callar cuando debo de callar, hablar cuando debo de hablar y gritar cuando debo de gritar. Entonces, no dar lo santo a los perros, hermanos, es... Una persona tiene una doctrina y es falsa, yo lo sé que es falsa. Yo se lo decía ayer a uno de mis hermanos, que precisamente el Señor me mostró en un sueño lo que le venía. Le venía una gran tribulación. ¿Cómo? No sé, yo nomás sabía que era una gran tribulación. Entonces yo fui a su casa. Entonces le di más o menos el mensaje, o le quise dar, no me dejó darle todo el mensaje. O sea, me trató así como de loco. Tú con tu religión ahí. Y no me dejó que yo le dijera todo. Bueno, eventualmente un día salió, tenía cáncer en el colon.
Esa es la tribulación. Entonces, bueno, otro de mis hermanos me mencionó que le habló a él, a ver, hermano, o sea, tenía miedo de morirse. Háblame de Dios, háblame de la palabra de Dios. Y bueno, él ya comenzó a hablar, aunque este hermano también no piensen que anda muy bien. Entonces yo digo, bueno, por lo menos anda buscando de Dios, pero acuérdense, el hecho de que Jesús está ahí, el mensaje siempre es buscar a Jesús y darle honra a Jesús. Es simple, pero usualmente cuando una persona se enferma son bombardeados. No, mira que rézale a la Virgen, no, que mira que esto. No, pues habías de ir de esta iglesia para que el Señor te sane. O sea, ¿y a quién le haces caso? ¿A quién le haces caso? Entonces yo ayer le recordaba, le digo, mira, yo puedo ser un verdadero profeta o puedo ser un falso profeta. Le digo, acuérdate cuando yo fui, te digo, no, dice, tú nunca me dijiste nada. Le digo, yo te dije, y de hecho no me dejaste darte todo el testimonio, porque no quisiste escuchar. Entonces yo digo, Dios te habla. ¿Cómo te habló? Él te habla a través de su Santo Espíritu, pero no lo escuchas, porque andas en el mundo. Entonces el Señor me habla a mí, y yo vengo y te digo, y no me quieres escuchar lo que yo te quiero decir. Que no viene de mí, viene del Señor. Y no para condenarte, sino más bien para que tengas paz. Para que busques los ojos del Señor. Para que conozcas la verdad y la verdad te hará libre. Pero también implica eso, nadie es profeta en su tierra. Entonces yo le decía eso, le digo, mira, por ejemplo, yo puedo ser un verdadero o puedo ser un falso. Si soy un falso, pues bueno, no pasa nada. La cosa es de que sí te pasó. No, pues eso cualquiera lo puede decir, me dice. O sea, a toda la gente le va a pasar cosas. Le digo, a mi hermana ya se le murieron 2 hijos y el tercero estaba en coma. Hay gente que no aprende. Así están en la Biblia. Vienen las 7 trompetas. Las últimas 3 trompetas son ayes. Y dice, y ni aún así se arrepintieron. O sea, no hay necesidad de pasar tantos ayes. No hay necesidad. O sea, ¿para qué querer estar sufriendo y sufriendo? Porque en todo caso es el orgullo. Entonces, pues es obvio, ¿verdad? Es obvio de que de repente uno no quiere hablar más de lo que uno tiene que hablar, porque no es bueno dar lo santo a los perros. Por el otro lado también, Señor, sería egoísta de mi parte no hablarles de usted, no sé. Ahí se necesita sabiduría. Y no siempre he tenido la sabiduría para hacer lo correcto. Entonces, la persecución persiste, hermanos. Hay persecución. Entonces, al último, podemos descansar en Cristo. Al último descansé en el Señor. Y de verdad les digo, hermanos, no me pasó una cosa aquí, otra cosa acá, y tengo toda la semana batallando con una situación. Entonces, pero mi descanso es Jesús. Mi descanso es Jesús. Entonces, uno quisiera que todas las personas se salvaran, uno quisiera que la información que yo tengo te conviene, entonces la comparto. Entonces ya cuando salen, como que uno, o sea, yo siento como tristeza.
No porque no me escucharon, sino porque yo sé lo que equivale a rechazar la palabra de Dios, de una persona que fue mandada por el Señor. O sea, yo no soy Pablo, no soy Pedro, no soy, pero fui mandado por el Señor. El Señor me puso a llevar un mensaje de esperanza. Y yo sé lo que quiere decir rechazar esa palabra. O sea, eso implica, y de hecho hasta, por ejemplo, yo le digo, mira, dices que parece como si tú estuvieras maldiciendo a la gente, que le va a pasar cosas. Le digo, no, así está escrito. Por ejemplo, si tú te pones a leer la Biblia, miras en Gálatas, en el capítulo 1, por ejemplo, Pablo fue y le dijo a los Gálatas, les predicó el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y ellos creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Pero después llegaron otras personas a judaicas que les empezaron a hablar de la ley. Entonces, y ellos cayeron en eso. Entonces yo se lo expliqué así, le digo, mira, tú eres católico, yo fui católico. Le digo, el catolicismo es una falsa doctrina. Le digo, ¿por qué? Le digo, si nosotros fuéramos salvos por cumplir los 10 mandamientos, en vano murió Jesús. Es como decirle a Jesús, Jesús, no te necesito, yo voy a cumplir los 10 mandamientos. ¿Sabes lo que quiere decir eso? ¿Rechazar a Jesús? O sea, los 10 mandamientos ya estaban desde el tiempo de Moisés. Entonces nosotros no somos salvos por cumplir los 10 mandamientos. Nosotros somos salvos por creer en el testimonio de Cristo Jesús. Es por fe. Y usualmente la gente dice esto. Entonces hay que seguir pecando. No, no hay que seguir pecando. Nosotros somos salvos por el testimonio de Cristo Jesús. Recibimos el Espíritu Santo. Ahora ya recibimos la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahora tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo nos diga. Digo, tú sabes lo que es pecado. Yo sé lo que es pecado. Tú no puedes decir que no sabes que aquello que estás haciendo, cuando estás haciendo algo mal, tú no puedes decir que no sabes. Sí lo sabes. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te está diciendo que eso es pecado. Porque el Espíritu Santo lo tienes. Porque has recibido el testimonio de Cristo Jesús. Digo, aquí es en donde se ofende la gente. Tú no eres salvo por ir y confesarte, ir a misa. No eres salvo por eso. Esa es falsa doctrina. Entonces ahí es donde se necesita aplicar la humildad. Porque no es fácil reconocer. Entonces, luego empieza a trabajar la mente. No, pero mi tatarabuelito era católico, mi abuelito era católico, mi abuelita, mi mamá, mi papá y todos. Entonces, y luego a poco todos ellos van a estar equivocados. Entonces deducen que esa es la religión verdadera. Porque están usando su mente racional. Y uno no puede llegar a Dios con la mente racional, hermanos. No puede. Porque si fuera por el raciocinio del ser humano, entonces ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? Entonces ¿para qué tendríamos la necesidad de recibir el Espíritu Santo? Entonces, ahí es donde debemos de ser humildes y aceptar. Entonces yo le digo, mira, el tiempo le va a dar la razón a él o me la va a dar a mí, o te la va a dar a ti. Y yo, pero ¿para qué esperar? ¿No lo quieres aceptar? Está bien, no lo aceptes. ¿Verdad? Yo no te condeno. Eso en Gálatas dice, maldito el que predique un evangelio diferente. Pablo no está maldiciendo a la gente. Eso lo dijo el Señor. Eso lo dice el Señor, es palabra de Dios. Pablo no vino aquí a decir, no, yo voy a maldecir. No, hermanos.
Pablo simplemente escribió eso porque ya estaba escrito. Maldito el que predique un evangelio diferente. Es así de simple. O sea, ya hay maldición en este mundo, ya hay maldición. Entonces, Cristo vino a sacarnos de la maldición. Pero las personas que pelean contra nosotros en relación al evangelio, Dios mismo las castiga. No es uno, no es que uno le desee mal. Y ahorita se los voy a leer. Se los voy a leer. Vamos, entonces ya aquí podemos entender que Dios aborrece 7 cosas. 7 cosas. 6 cosas aborrece Jehová y la séptima y aún 7. Fíjense, 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. ¿Cuáles son los ojos altivos? El que tiene dinero y se la pasa tratando mal a la gente pobre. El que tiene conocimiento de la palabra de Dios y desprecia a los estúpidos que no conocen la palabra de Dios. Dios desprecia a esas personas. Por eso no tenemos que presumir nada. El de ojos altivos. El que piensa que sus obras lo salvan. Por ejemplo, yo voy a misa todos los días. Bueno, está bien. ¿Cuándo es cuando está mal? Cuando empieza a juzgar a otras personas porque nunca van a misa. Y casi siempre comienzan con tus padres. ¿Ya fuiste a misa? O sea, como si eso te fuera a salvar. Eso no salva, hermanos. Eso no salva. Ahora, ¿por qué lo hicieron así? Bueno, pues porque no sabían. No sabían. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es pueblo de Dios. Pero ¿por qué no tenían paz? Porque no conocían la palabra de Dios. No, pero cuando vas a misa, sí, o sea, ahí hay palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice, no puedes tener 2 señores, porque amarás a uno y despreciarás a otro, y te la pasas ahí afanado por querer tener más dinero, por querer tener... Entonces, ¿por qué no lo practicas? O sea, somos buenos para juzgar a otras personas y nos hacemos los tontitos que no entendemos cuando escuchamos la palabra de Dios, donde sea, donde sea. Eso no es difícil entenderlo. Eso no es difícil entenderlo. Nadie puede tener 2 señores. Pues, oye, reconoce que eres pecador. No, sí, yo soy pecador. Oye, tan simple como eso. Si yo me encuentro 10 personas y le digo, oye, tú eres pecador. Sí, hermano, yo soy pecador. ¿Y tú? No, yo soy pecador. Con uno que diga que no, se armó el alboroto. Con uno que diga que no, se armó el alboroto. Con uno tienes, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, la gente no te dice, nah, yo no peco. La gente no te lo dice así, pero va implícito. Fíjense, yo aprendí el catecismo a la edad de 7, 8 años. Yo era un niño cuando yo estudié el catecismo, la doctrina católica. Y en el catecismo están implícitos los 10 mandamientos, que no son los mismos que están en la Biblia, porque le quitaron uno, ¿ok? Para empezar. Hice la primera comunión, siendo niño, yo tenía mis 8 años, 9 años, cuando hice la primera comunión. En el catolicismo hay 7 sacramentos, bautismo, confirmación. Uno de ellos es confesarse, la confesión. Y otro es la Eucaristía y recibir el cuerpo de Cristo en un pan, en una hostia.
Esa es la Eucaristía, es la misa y recibir el cuerpo de Cristo. Entonces yo recuerdo como a la edad de 8 o 9 años, yo desde más pequeño yo quería ya hacer mi primera comunión para poder recibir el cuerpo de Cristo. Cuando hice la primera comunión, o sea, yo recuerdo cuando hice mi primera confesión, porque para poder hacer la primera comunión tienes que hacer tu primera confesión y tienes que confesar tus pecados y tienes que hacer un acto de contrición y debes de arrepentirte verdaderamente por tus pecados, no nada más así a lo loco. Y luego ya una vez que le dices tus pecados al sacerdote, el sacerdote te absuelve de tus pecados, pero tienes que cumplir lo que te dice. A veces te dice reza 5 Padres Nuestros, reza 10 Aves Marías y un Padre Nuestro, rézate un rosario. Depende de lo que te diga el sacerdote. La hice en mi pueblo, en Zaguayo. Nosotros vivíamos en Guadalajara, nos fuimos a Guadalajara y me acuerdo la primera vez que me confesé ahí en Guadalajara donde vivíamos y fui y le confesé mis pecados al sacerdote. Tenía yo 8 o 9 años. Eso fue un domingo. El siguiente domingo, ¿qué creen que pasó? Le confesé los mismos pecados. O sea, volví a caer en los mismos pecados. Bueno, el siguiente domingo le confesé los mismos pecados. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo me redarguyó de pecado. ¿Saben qué pensé yo? Ahora, aparte en el catecismo dice que debemos de confesarnos y la Eucaristía, confesarnos por lo menos una vez al año. Entonces, siendo yo un niño, me di cuenta que yo era un hipócrita. Un niño de 9 años, me di cuenta que yo era un hipócrita, porque si yo verdaderamente me estoy arrepintiendo de andar pecando, entonces ¿por qué cometo los mismos pecados? O sea, soy un hipócrita, en realidad no me he arrepentido. Y yo le dije, Señor, yo soy un hipócrita, porque yo vengo y cometo los mismos pecados. Y yo dejé de confesarme cada semana. Yo comencé, para cumplir con el reglamento que me fue enseñado, de confesarme por lo menos una vez al año. En México es fácil confesarte. Cuando me vine aquí, yo me di cuenta que aquí los sacerdotes, fíjense, yo dije, no, aquí los sacerdotes son más orgullosos, porque allá en Guadalajara, ahí tú puedes ir, cada domingo te puedes confesar. Aquí no. Aquí tienes que buscar al sacerdote y si no es de emergencia, espérate. Y si me muero, me voy a ir al infierno. Pensaba yo. Entonces, yo quería ser un buen católico. Yo me confesaba, iba a misa, y yo nunca le deseaba mal al prójimo. O sea, yo me consideraba una persona, yo digo, bueno, no soy bueno, pero yo no le deseo mal a nadie. Y fíjense, a la edad de 24 años más o menos, yo recuerdo que tuve un encuentro con el Señor. Hice un seminario en la iglesia católica. Y en ese seminario el Señor me habló. Y el Señor me dice que Él no estaba enojado conmigo porque yo no había ido a misa unos días antes. Porque yo todavía no me confesaba. Y eso a mí me confundió. Porque Dios no estaba enojado conmigo. Porque yo no digo, Señor, ¿tú cómo puedes decir eso si yo falté muchas veces a misa y no me he confesado desde hace mucho? No lo entendí, hermanos. No lo entendí. O sea, yo digo, no puede ser. Pero bueno, yo digo, con el tiempo entendí. Con el tiempo entendí. Cristo no vino a condenar a nadie. Él vino a salvarnos. Y una vez que entiendo la palabra de Dios, pues yo sería un tonto si me vuelvo a ser católico. ¿Por qué? Porque ya me condenaría yo mismo.
Por ejemplo, ¿tú crees que si tú crees en el catecismo? Sí, pues vale más que lo cumplas, porque si no lo cumples tú mismo te estás condenando. Si tú no te confiesas, si no vas a la iglesia y no comulgas, y si estás viviendo en desobediencia y te mueres, te vas a ir al infierno. Tú mismo te condenas. Entonces yo digo, ¿yo cómo voy a condenarme yo mismo? Entonces, ahora, ¿por qué va la gente a misa? ¿Por qué va la gente a misa? Son cristianos, hermano, son cristianos. Porque si no creyeran, pues entonces ¿para qué van? Son cristianos. Entonces hay una diferencia. Hay cristianos que son niños y hay cristianos maduros. Entonces, no es difícil tolerar a una persona católica, no es difícil tolerarlos. Es más difícil tolerar a una persona que está empecinada en su religión. O sea, no es lo mismo una oveja en cualquier denominación que una persona que piensa que es oveja y piensa que se las sabe todas. Eso ya es diferente. ¿Por qué? Porque ya se está metiendo en el trabajo de los que enseñan. Entonces yo siempre le digo a la gente, ¿tú eres maestro? No. Bueno, entonces si no eres maestro, ¿qué te hace pensar que tú tienes la razón? No eres maestro. Bueno, no soy maestro, pero lo puedo entender. Entonces usualmente yo les hago preguntas. ¿Sabes contestar esa pregunta? Y si no sabes, entonces ¿no sería mejor que escucharas? Tal vez pudieras aprender algo. Porque básicamente cuando una persona rechaza el mensaje del Señor, no lo rechazan a uno, rechazan a Dios. Y la consecuencia del rechazo a Dios, ¿qué es? ¿Qué es? Eventualmente son echados al fuego. Son echados al fuego. Una enfermedad, o sea, eso así es, hermanos. Eso así es. ¿Para qué? ¿Para qué la enfermedad? ¿Para qué? ¿Por qué a la gente le va mal? Para quebrantar ese orgullo. Porque la verdadera razón por la que se rechaza a Jesús es por orgullo. Es por orgullo. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. 30:13. Hay generación cuyos ojos son altivos. Ahorita estamos viviendo esa generación. Ahorita estamos en esa generación. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Eclesiastés 7:8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Isaías 2:12. Porque día de Jehová es el día de la ira de Dios. Y eso pasa en la vida de todos nosotros. Eso me pasó a mí también. Pablo lo dice, nosotros cuando no tenemos el entendimiento somos hijos de la ira de Dios. Nos va mal. No tenemos paz. Trabajamos y no nos alcanza el dinero. Siempre andamos, si ganas 100,000, si ganas $500,000, si ganas 5 millones, no te alcanza el dinero. ¿Por qué? Porque nomás anda uno en la avaricia, en la codicia. La gente no tiene paz. Yo lo he visto, lo estudié. Hermano. Yo compré una enciclopedia
de autobiografías de personas, muchas de ellas multimillonarias. Howard Hughes, no me acuerdo ya ahorita de los nombres, pero de la que más me acuerdo es de Howard Hughes, el magnate ese griego del Onassis, el hombre más rico del mundo allá en los años 60, 70. Eran miserables. O sea, la gente tenían dinero, pero eran miserables, no tenían paz. No tienen paz. Cuando una persona se dedica dinero, y yo les estoy hablando de gente pobre, hermanos. Hay gente que gana el mínimo y quieren dinero, no, nomás andan pensando en mucha gente. Yo antes pensaba que eran los ricos, pero no, la palabra de Dios me dice, los pobres también son codiciosos. Los pobres también son codiciosos. Entonces, como siempre les digo, reconoce que eres codicioso, que eres avaro. Entrégale tu corazón a Jesús, nomás dile, Señor, soy codicioso, me encanta el dinero, me encanta la avaricia. Nomás reconócelo. Y entrégale tu corazón al Señor y el Señor obrará para quitarte eso, para que te dé paz. Dios lo hizo conmigo. Dios lo hizo conmigo. Yo perdí eso, o sea, y no es de que yo me propuse, no. Dios te lo quita. Dios te lo quita. Si ganas $50,000, no te alcanzan. Tú dices, no, si me ganara unos $20,000 más al año, con 70,000 hago. Bueno, te ganas 70,000, no te alcanzan. No, si me ganara 100,000, la haría. Bueno, te ganas 100,000, no te alcanzan. No te alcanzan. Si me ganara unos 150,000, no te van a alcanzar tampoco, porque entre más tienes, más quieres. Entre más tienes, más quieres. ¿Cuánto tiene Bill Gates? ¿Cuánto tiene el dueño de Tesla? ¿Cuánto tiene el dueño de Amazon? ¿Ustedes piensan que ya no quieren ganar dinero? Yo les aseguro que hay como una competencia a ver quién va a ser el primero que va a ser el trillonario. Y el que apunta parece que es el de Tesla. Pero bien pudiera venir uno que ni siquiera está en la lista entre los 100 más ricos. Ya no es por tener, sino a ver quién es el primer trillonario. Eso es así, hermanos. Eso es así. Entonces, Jeremías 48 del 28 al 30. Abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que hace nido en la boca de la caverna. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera. ¿Se fijan? Ahí implica cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Imagínense, por ejemplo, yo digo, no, yo me voy a proponer, voy a ahorrar y para mi retiro voy a tener mis $10 millones. Y me pongo a trabajar y me pongo a invertir. Y resulta que no junto 10, resulta que junto $20 millones para mi retiro. Ahora sí, Luisito, pachanguéatela, ahora sí, porque estos 20 millones no te los vas a acabar. ¿Saben qué dice Jesús? Necio. Así es, o sea, no sabes que esta noche te reclaman tu alma. Así es al que amontona riquezas para sí mismo. Necio, dice Jesús.
Y resulta que esas riquezas se las viene gastando quien menos esperabas. ¿Por qué? Porque las riquezas de aquí no nos las podemos llevar cuando uno se muera, hermano. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sus jactancias no le aprovecharán. Ahora vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pablo. A los ricos, 1 de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿Se fijan? Pablo no está condenando que una persona tenga riquezas, pero el mandamiento es: no seas altivo con tus riquezas, ni pongas tu esperanza en tu dinero, las cuales son inciertas. Más bien ponlas en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, sobre todo las celestiales. Entonces fíjense cómo lo dice en Romanos. Ya me voy. Romanos, voy a comenzar en el capítulo 1, comenzando del 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí Pablo menciona los altivos de corazón en relación a la doctrina. En la doctrina, ¿ok? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea, por el Espíritu de la fe, el Espíritu Santo. Y luego viene y explica: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Por ejemplo, viene Pablo y predica a Jesús, el testimonio de Jesús, y las personas creyeron al mensaje. Como consecuencia de haber escuchado a Pablo, ahí está la humildad. El orgulloso, el religioso, este que viene a enseñarnos aquí ni siquiera sabe nada, qué sé yo. O sea, el orgullo se manifiesta de varias formas. Pero no, resulta que estas personas escucharon. Y por haber recibido el testimonio, recibieron el Espíritu Santo. Y por recibir el Espíritu Santo, Dios hace cosas sobrenaturales con el poder del Espíritu Santo. Sobrenaturales. Entonces, fíjense. Entonces, de repente viene otra persona y les dice: no, tienen que hacerse la circuncisión. O sea, se van a la ley. Entonces dice Pablo: no hagan eso. Porque si hacen eso, están despreciando a Cristo y caen de la gracia. Caer de la gracia quiere decir: están despreciando a Dios. Y por estar despreciando a Dios, Dios no les va a conceder sus oraciones. Dios no va a mirar por ustedes. Fíjense cómo lo dice aquí. Los que detienen con injusticia. Entonces, si una persona predica el evangelio, el testimonio de Jesús, y en eso somos salvos, pero viene una persona con un evangelio diferente, fíjense, un evangelio diferente, hagan de cuenta que ahorita está empezando a predicarse el evangelio. O viene Pablo y le predica a una persona latina el testimonio de Cristo Jesús. Entonces, y crea el evangelio.
y recibe el Espíritu Santo. Y luego de repente viene un adventista, o viene un católico, o viene un pentecostal, o viene un qué sé yo. Le dice, no, mira, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Eso es detener con injusticia el evangelio. O sea, cuando se predica un evangelio diferente. O sea, el que predique un evangelio diferente es maldito. Es maldito el que predica un evangelio diferente. Fíjense. Y hay testimonio de... O sea, se va a reflejar en la vida de las personas. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el tiempo de Jesús, ¿quiénes detenían el evangelio? Los escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué no guardan el sábado?, decían ellos. Y Jesús sanaba a la gente en día sábado. Entonces de ahí dijeron, tenemos que matar a este hombre porque él no cumple la ley. Porque ellos estaban llenos de religiosidad. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? En la ley decía que tenían que comer con las manos limpias. Pero ellos nunca entendieron que la ley espiritual, o sea, no te la pases juzgando a todo mundo. Cuando comas, no te manches las manos como Caín. No juzgues. No juzgues con la ley a las personas. O sea, tú le dices a la gente, no robes, y tú robas. Tú le dices a la gente, no sean ávaros, y tú eres ávaro. Tú le dices a la gente, no pequen, y tú eres pecador. Eso es detener con injusticia el evangelio. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino, fíjense, aquí está, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Se fijan? En sus razonamientos carnales. Fíjense, ¿ok? Fíjense. Jesús dice, coman mi carne. La gente decía, ¿cómo nos vamos a comer la carne? Pues, ¿de qué está hablando? Coman mi cuerpo. ¿Cómo te vas a comer el cuerpo de Jesús? Dios siempre habló alegóricamente, hermanos. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tiene vida eterna. Ahora, entonces, ¿qué hicieron mis hermanos católicos desde el principio? Hicieron una ceremonia de la cena del Señor. Dios no dijo que hicieran eso. Jesús dijo, agarra el pan y dice, este es mi cuerpo. Agarra la copa y dice, este es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Pero es simbólico. Es simbólico. ¿Qué quiere decir comer el cuerpo y beber la sangre del cáliz? Quiere decir, ama a tu prójimo. Come el cuerpo de Jesús. Y Pablo lo explica muy bien en 1 Corintios 10 y 11. Lo explica muy bien. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza.
Por ahí alguien es un dedito, una mano, simbólicamente. Uno es el pie, uno es el ojo. ¿Se acuerdan? Ahí podemos entender. Si tu ojo te es tropiezo, sácate tu ojo, porque es mejor que entres sin un ojo al reino de Dios, y no todo el cuerpo en el infierno. O sea, vamos a decir, hay 100 personas que son la iglesia, y una persona es el ojo, y esa persona que es el ojo vive como si Dios no existiera. Jesús dice, saca ese de la iglesia, porque es mejor entrar sin el ojo. El ojo es una persona, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, fíjense, profesando ser sabios, es muy típico eso, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, en lugar de hacernos a imagen de Cristo, nos hacemos a imagen de perro, a imagen de serpiente, a imagen de estos animales que se comen, los animales muertos. Nos hacemos a imágenes de estos animales. ¿Qué hace un perro? ¿Qué hace un perro? Tiene su territorio. ¿Qué hace cuando una persona viene a su territorio? Empieza a ladrar. ¿Por qué? Porque te metiste en su territorio. Y te empieza a ladrar y te muerdes y te metes a su territorio. Eso es un perro simbólicamente. ¿Qué es un perro en la Biblia? Los falsos profetas son perros, simbólicamente. ¿Qué dice? Unos reciben el Evangelio, reciben el Espíritu Santo y se vuelven al mundo. Son como los perros que se vuelven a su vómito. Ahí está simbólicamente también el perro. Y todos los animales nos enseñan. Entonces, ahora, no debemos de despreciar a nadie cuando le prediquemos el Evangelio. Pero si ya una persona nos da indicios de que no quiere escuchar el mensaje que traemos, no debemos de darle lo santo a los perros. Viene una persona y le grita, Señor, ten piedad de mí, mira, Señor, ten piedad de mí. No era judía. Y le dicen sus discípulos, Señor, despídela, que se largue, que se vaya. Porque no era judía. Entonces Jesús se para y le dice, mujer, no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos. No le llamó perra, dice perrillos. Su hijo estaba enfermo de muerte. Ella quería que Jesús lo sanara. Y Jesús le dice, no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos. Pero ella contestó muy bien, sí, Señor, somos perrillos, pero aún los perros comen de la migaja que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús le dice, ¡ay, mujer, grande es tu fe! Vete, tu hijo es sano o es salvo. Jesús sanó. Le llamó perrilla y perrillo a su hijo. ¿Por qué? Porque no eran judíos. Pero ella se aferró. Sí, Señor, sí es cierto que no soy judía, soy cananea, soy descendiente de Canaán, el que maldijo su padre. Pero tú eres el Hijo de Dios. Y aún de las migajas podemos sobrevivir. Ella reconoció. Y Dios recompensó la fe de aquella mujer. Entonces, fíjense,
Por lo cual, aquí está la consecuencia, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona se agarra condenando a todo mundo? Fíjense bien, y yo siempre les digo esto, hermanos. Yo siempre les digo esto. Mis hermanos sacerdotes católicos no tienen el conocimiento de la verdad, pero predican a Cristo. Hay sacerdotes que predican la palabra de Dios. ¿Ok? Y hay algunos sacerdotes que se la pasan criticando a los protestantes, a los que están fuera de la Iglesia Católica. Bueno, a esas personas Dios las expone. Dios las expone eventualmente. O sea, el hecho de que Dios expone a unas personas no quiere decir que todos los sacerdotes católicos abusan de los niños. No, hermanos, eso no es así. No es así. Sí predican un evangelio diferente, pero fíjense bien, el que no está contra nosotros, está con nosotros. O vamos a decir que yo conozco 3 sacerdotes católicos. 2 me dicen, hey Luisito, ¿cómo estás? Bien, hermano, gracias a Dios, y bueno, gloria a Dios. No se enojan que yo predique a Cristo, pero hay un tercero que dice, no, este es hijo de Satanás, anda predicando, esta es la iglesia verdadera. Bueno, ahí está el que no tiene amor en su corazón. No todos son como él. No todos son, por ejemplo, los mismos papas, no todos son iguales. Vino el Papa Juan Pablo II, traten bien a los hermanos protestantes. Quiten esas estampillas de su casa donde dice, este lugar es un lugar católico. Quiten eso de ahí. Y cuando vengan los testigos de Jehová o los evangélicos o los mormones, recíbanlos, no peleen con ellos. Ellos también son hijos de Dios. Ah, vaya. ¿Se fijan qué diferencia? Juan Pablo II hizo algo diferente. Hubo otro papa antes de él, no Pablo VI, otro que dijo, quiten todas las imágenes de los templos, porque aquí la Biblia dice que no tenemos que tener estas cosas. Y fueron quitadas en todo el mundo, y fue cambiada la misa de latín al idioma del país oficial. Aquí en inglés, en otros lugares en español, en otros lugares en el italiano, en el portugués. Él hizo esos cambios. Pero a veces es más fuerte la tradición que la misma orden del líder. Entonces, una persona que no está contra nosotros, está con nosotros. Está con nosotros. Entonces, por ejemplo, hay personas evangélicas que están contra mí. Bueno, están contra nosotros. Hay personas católicas que están contra mí. Bueno, Dios va a dar testimonio, va a dar fe de quién está en lo correcto. Pero hay muchas personas católicas que no pelean conmigo. No pelean conmigo. Entonces, fíjense. Aquí está, dice Jesús, va a haber muchos falsos profetas. No se dejen engañar. Pero Señor, ¿cómo vamos a saber? Por sus frutos los conoceréis. Aquí es donde está cómo reconocer a un falso profeta. ¿Cómo? Por su fruto. Entonces dice, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Fíjense, por ejemplo, hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué son? Criaturas. Son criaturas. El Señor dice, hónralos.
Ok. Pero antes que tu padre y tu madre, ¿quién es? Es Jesús, hermanos. Viene Jesús y le dice a una persona, sígueme. Señor, déjame enterrar a mi padre. Se los voy a poner así, mira, mi papá ya está viejito, pobrecito. Yo quiero honrar a mi padre porque ya está viejito. Dice Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. O sea, ¿vas a honrar más a tu padre que a mí? Estás honrando a las criaturas más antes que al Hijo de Dios. O sea, ahí es donde está la diferencia. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahí está el lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. ¿A quién le pasa esto? Eso le puede pasar a cualquier persona, hermanos. A cualquiera. A cualquier persona heterosexual le puede pasar esto. ¿Por qué? Porque si Dios lo entrega, por ejemplo, viene una persona heterosexual, un hombre que es heterosexual, y empieza a predicar un evangelio diferente, deteniendo con injusticia la verdad, ¿qué va a terminar pasando? Va a terminar teniendo relaciones así. ¿Por qué? Porque Dios lo entregó a la concupiscencia. ¿Quién lo va a salvar de eso? Una persona que nadie puede pensar que pudiera caer en eso. Eso le puede pasar a cualquier persona, hermanos. A cualquiera. Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, a cualquiera. Recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Ahí está el fruto, hermanos. Este es el fruto de una persona que predica un evangelio diferente. Fíjense bien. Para empezar, tiene una mente reprobada y hace cosas que no convienen. Fíjense. Injusticia, fornicación, perversidad. Hermano, ¿cómo puedo reconocer un falso profeta? Aquí está, hermano. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Debemos de meditar esto, hermanos. ¿Está verdaderamente Dios con nosotros? ¿O estamos haciendo estas cosas? Si estamos haciendo estas cosas, ahí hay una señal de que Dios nos ha entregado. Ahora, por otro lado, no los quiero dejar ahí, ¿ok? Pablo tuvo diferencias con Pedro, tuvo diferencias con Bernabé, ¿verdad? Porque Marcos se acobardó y no quiso ir. Bueno, Pablo mismo dice, ¿verdad? Que él, pues, a veces no se comportaba como debería, como él quería. Fíjense en Romanos 12, del 14 al 21. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánime entre vosotros, no altivos, no altivos, sino asociándose con los humildes. No se asocien con los altivos. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Fíjense bien. Ya una vez que Pablo dice eso, y que es lo mismo que dijo Jesús, este es mandamiento de Jesús, está escrito ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, si tu enemigo tiene sed, dale de beber, si tiene hambre, dale de comer. Bendigan a los que los maldicen. Bendíganlos. Eso es lo mismo que está diciendo Pablo. Entonces, hermanos, si ustedes están siguiendo la doctrina del Señor, ustedes están siendo perseguidos, muy posiblemente por su propio esposo, su propia esposa, su padre, su madre, sus hijos, su propia familia. Bendíganlos. Bendíganlos. O sea, ¿cómo le vamos a desear el mal a alguien? Y menos a la familia. No, hermanos. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y tenemos que aceptar eso, hermanos. Tenemos que aceptar eso. Por ejemplo, está Panchito, anda predicando el evangelio. Y viene su papá, ¡Ey! ¿Por qué dejaste la religión de mi familia, de mis antepasados, hijo? Y lo agarra y lo critica y lo maldice y le dice de todo. Se burla de él. ¿Qué tiene que hacer Panchito? Bendecir a su padre. Pero ¿qué va a pasar con el papá de Panchito? La ira de Dios está sobre él. ¿Y qué tiene que hacer Panchito? Aceptar el hecho de que está bajo la ira de Dios su papá. O sea, Dios va a dejar sin castigo a esta persona que está peleando contra Dios. Porque no está peleando contra su hijo, está peleando contra Dios. Dice, no se vengan vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, háganme cuenta que así como cenizas del carbón, amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo no siempre he podido hacer eso, hermanos, se los digo aquí, lo quiero compartir, no siempre he podido. A veces me he estado tal vez peleando por la palabra más de lo que debería. O sea, por ejemplo, yo le digo al Señor, Señor, yo no he hecho, no estoy haciéndolo. O sea, de repente se me olvida lo que tengo que poner por obra. Y no es que yo maldiga a la gente, porque no lo hago, sino simplemente a veces es mejor. O sea, independientemente de lo que la persona diga, está bajo la ira de Dios. Entonces uno puede mejor callar, dejar que la gente hable, porque la ira de Dios viene porque viene, de todos modos, sobre las personas que pelean con uno. Pero como son personas que tú quieres, pues también tienes que aceptar el hecho. Lo tienes que aceptar. Y yo voy a terminar, hermanos,
con el capítulo del capítulo 7, tomen la analogía tomada del matrimonio. Jesús viene, habla de la ley y habla de una forma simbólica. Yo voy en relación de que no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque ya estaba la ley, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, de la ley, de los 10 mandamientos, sino de la ley del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué nos va a decir? Honra a Cristo y ama a tu prójimo. Y tenemos la capacidad porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? O sea, ¿los 10 mandamientos es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por los 10 mandamientos. Porque tampoco conociera la codicia, el último mandamiento, o la avaricia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, no hay pecado. ¿Por qué? Porque no hay ley. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, ¿por qué? Porque el pecado lo condena a uno. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y fíjense aquí, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado moraba en Pablo, así como mora en nosotros. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en la mente. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, al Espíritu de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que alimentar? Nuestra mente. Porque nosotros somos dos personas. Está el pecado que mora en nosotros y está el Espíritu de vida, el Espíritu Santo.
Entonces tenemos que alimentar el espíritu de vida y no las cosas de la carne. Esa es nuestra pelea, hermanos. Entonces no se desanimen. Ustedes sigan adorando a Dios en su mente. Ustedes sigan anhelando amar a nuestro prójimo con nuestra mente. ¿Okay? El pecado está en nosotros. El pecado está en nosotros. Pero si vivimos según la carne, moriremos. Tenemos que doblegar a la carne. ¿Okay? Siempre de los siempre lo hacemos, no. No siempre hacemos lo correcto, hermanos. Pero no se desanimen. No se desanimen. Sigan alimentando lo espiritual. Sigan poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y van a terminar la carrera. So debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Debemos de cuidarnos del orgullo que ya mora en nosotros. Entonces podemos hablar de doctrina. Podemos hablar de doctrina para hacer la diferencia, pero nunca condenar a nadie, hermanos. Nunca. La misma gente se condena a sí mismo. Con las obras, por ejemplo, está Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, si ya tenemos la luz, si ya tenemos a Jesús, debemos de buscar a Jesús. Y en la medida que si lo hacemos todos los días, lo más importante es lo que está en nuestra mente. Entonces, podemos vencer al pecado. Siempre no. Dice Pablo, yo todavía no soy perfecto. Pero Jesús es perfecto. Y en Él somos perfectos. Entonces sigamos caminando hasta ser perfectos. Entonces aquí no lo vamos a lograr. Pero eventualmente el Señor nos va a quitar este cuerpo de pecado. Para darnos un cuerpo en donde ya no tenemos que pelear contra eso. ¿Ok? Eso es lo que esperamos. Para eso esperamos a Cristo. Y eso es lo que Él va a hacer en nosotros. O no se desanimen. No se desanimen cuando no hacen lo correcto. Mientras esté el espíritu de David. Porque acuérdense, Saúl pecó. David también. Dios perdonó a David, mas no perdonó a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl nunca se arrepintió. Él decía que había pecado, pero nunca se arrepintió. David supo que pecó y él se arrepintió. Esa es la diferencia entre ellos dos. Entonces debemos de hacer. Ahora, Saúl siempre quiso matar a David. Bueno, los que te persiguen a ti, los que me persiguen a mí, quieren matarnos. Y tenemos la autoridad para matarlos a ellos. ¿Pero qué hizo David? No, es un ungido de Jehová. Aunque tenga la oportunidad de matarlo, no los voy a matar. ¿Por qué? Porque son ungidos de Jehová. Entonces, ahí es en donde damos testimonios de que verdaderamente Cristo está en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Verdad? Entonces tenemos que preocuparnos en las cosas de Dios, no en la gente, no lo que la gente diga de nosotros. Si yo me preocupo lo que la gente piense de mí, voy a agradar a los hombres y no a Dios. No, hay que preocuparnos de lo que le agrada a Dios, porque no se trata de agradarle a la gente, no, sino de agradarle a Dios. ¿Ok? Llevemos este espíritu de el pobre, ¿ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes.